Instale las placas para componentes y el motor jaula de ardilla en el rack de experimentos. Ahora coloque en las placas de componentes los botones, las lámparas, la protección magnética, el módulo de la bobina y los contactores. Si nos apoyamos del diagrama de la figura 8.1, podemos dividir el circuito en dos partes, la parte de fuerza y la parte de control. Instalamos primero el circuito de fuerza para el arranque del motor. Conectamos la terminal 1 de la fuente de alimentación con la terminal 1 de la bobina. La terminal 2 de la fuente con la 5 de la bobina. Y la terminal 3 de la fuente con la terminal 9 de la bobina. La terminal 2 de la bobina con la terminal 1 de la protección o relevador de sobrecarga. La terminal 6 de la bobina con la 3 de la protección. Y la terminal 10 de la bobina con la terminal 5 de la protección. La terminal 2 de la protección magnética con la terminal 1 del motor. La terminal 4 de la protección con la 2 del motor. Y la terminal 6 de la protección con la 3 del motor. Las terminales 4, 5 y 6 del motor entre sí, es decir, en estrella. Terminado el circuito de fuerza, procedemos a conectar el circuito de control. De la terminal 3 de la fuente con la terminal 1 de la lámpara roja. La terminal 2 de la lámpara roja con la 4 de la bobina. La terminal 3 de la bobina con el neutro de la fuente. La terminal 3 de la fuente con la terminal 3 del botón negro. La terminal 4 del botón negro con la 1 del botón rojo. La terminal 2 del botón rojo con la 17 de la bobina. De la terminal 18 de la bobina con la 7 del módulo de protección. Y la terminal 8 del módulo de protección con el neutro de la fuente. De la terminal 3 del botón negro a la terminal 13 de la bobina. La terminal 14 de la bobina con la 4 del botón negro. La terminal 2 del botón rojo con la terminal 1 de la lámpara verde. Incluso podemos conectar desde 17 del módulo de la bobina hasta 1 de la lámpara. Y por último, de la terminal 2 de la lámpara verde con el neutro de la fuente.
Una vez que encendemos la fuente, observamos que la lámpara roja se enciende. Pero cuando presionamos el botón negro, la lámpara verde se enciende y la lámpara roja se apaga. Asimismo ponemos en marcha el motor. Esto es debido a que el botón negro activa las bobinas del contactor electromagnético, cambiando la posición de estas de un contacto normalmente cerrado a uno abierto o viceversa, según sea el caso. Y para que el motor siga girando sin la necesidad de dejar el botón oprimido todo el tiempo, colocamos uno de los relevadores de la bobina en paralelo al botón negro. El siguiente diagrama es similar al anterior, con la diferencia de tener una bobina adicional para ambas partes y un botón extra para el sentido de giro. Retire únicamente las conexiones del circuito de control. Para el circuito de fuerza, conecte los contactores de la segunda bobina. El segundo contactor es una adaptación al experimento que hace la misma función que el material que falta. Para facilitar el experimento, se han etiquetado las terminales en base al diagrama de la figura 8.2. Para conectarlos, basta con colocar el conector en las partes inferior y superior del contactor y hacer un pequeño apretón en el tornillo de la carátula con ayuda de un desarmador. Conecte la terminal 2 de la bobina ya conectada a la terminal 2 de la segunda bobina. La terminal 6 de la primera bobina con la 6 de la segunda. La terminal 10 con la terminal 10. Ahora la terminal 1 de la segunda bobina con la 9 de la primera. La terminal 5 con la terminal 5 de la bobina conectada. Y la terminal 9 de la segunda con la terminal 1 de la primera. Para el circuito de control, conectamos de esta forma. Debido a que ambas líneas son casi similares, una parte de ellas se conecta exactamente de la misma manera, de forma paralela. De la terminal 1 de la fuente a la terminal 1 del primer botón. El primer botón será de parada. Conectamos primero los elementos que están en serie, es decir, los botones, las bobinas y la protección. De la terminal 2 del primer botón a las terminales 3 de los botones en paralelo. El botón del centro suministrará el giro en sentido antihorario. El botón de la derecha facilitará el giro en sentido horario. De las terminales 4 de cada botón a las terminales 17 de cada bobina. En este caso, la bobina didáctica alimenta la primera línea, posteriormente la bobina adaptada la línea de reversa. Las terminales 18 de cada bobina van conectadas a la terminal 7 de la protección. La terminal 8 va al neutro de la fuente.
Ahora conectamos los elementos en paralelo. Estos son los contactores normalmente abiertos y las lámparas. Conecte cada una de las terminales 13 de cada bobina a las terminales 3 del botón central y derecho respectivamente. Ahora conecte las terminales 14 de cada bobina a las terminales 4, la 14 de la bobina didáctica a la 4 del botón rojo y la 14 de la segunda bobina a la 4 de la derecha. Después, conecte las terminales 1 de la lámpara a las terminales 17 de las bobinas. La lámpara verde con la bobina didáctica y la lámpara roja con la bobina adaptada. Las terminales 1 de la lámpara también pueden ir conectadas a las terminales 4 de su respectivo botón. Por último, las terminales 2 de las lámparas a la terminal 7 de la protección, o a sus respectivas terminales 18 de cada bobina. Si se requiere invertir la rotación de giro de un motor trifásico, basta con intercambiar dos líneas cualesquiera. Para esto usamos dos contactores electromagnéticos. Uno de ellos ya se encontraba instalado en las líneas trifásicas. El segundo contactor se conecta, en este caso, con la línea 1 y la línea 3 invertidas. Cuando el contactor F se activa con el botón FWD, las líneas 1, 2 y 3 están conectadas a las respectivas terminales 1, 2 y 3 del motor. Pero cuando el contactor R está cerrado, las mismas líneas están conectadas a las terminales del motor 3, 2 y 1. En la dirección directa, el interruptor central se presiona una vez, lo que energiza la bobina del relevador F, haciendo que el contactor F en paralelo se energice y se cierre, realizando el enclave. Para invertir la rotación, detenemos primero esta con el botón de parada y esperamos a que su velocidad se reduzca. Seguidamente oprimimos el botón R, realizando la misma operación de la línea de la bobina F, pero cambiando el sentido de giro.